Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a un podcast más. Este podcast va a durar súper poco, mínimo 15 minutos, porque es de un tema en específico, no más ni a... Hoy no hay nadie, estoy yo solo. Quizá mi hermano que alguna vez se meta ahí, pero estoy yo solo. Entonces el podcast de hoy es relacionado a un tema que ayer me impactó. ¿Cuál es el tema? Ayer estaba yo tranquilo. Vinieron mis amigos, luego empezamos a ver fotos viejas. Un amigo sacó un tema de los padres que se están haciendo viejos. Para los que no sepan, yo no tengo papá. O sea, nunca he tenido papá, pero sí sé quién es, ¿saben? O sea, sí sé quién era el señor. Entonces, este muchachón, mi querido amigo, me enseña la foto. Yo le digo a mi mamá, hey, quiero ver a mi papá, quiero ver cómo estaba. O sea, quiero ver fotos de él. Y empiezo a buscar, porque para los que no sepan, mi papá ya era un señor cuando se acompañó con mi mamá y ya tenía más hijos. Entonces buscamos a los hijos de él, perdón, en Facebook, los encontramos y vi fotos de él. Pero la pregunta que me hice, ¿pude yo sobrevivir sin un papá? Oh my god, me cayó de más. ¿Pude yo sobrevivir sin un papá? Y la cuestión es que sí, pude sobrevivir sin un papá. Ese es, eso es lo importante. Les voy a contar cómo fue mi historia con mi papá, cómo fue la relación y cómo pude sobrevivir sin él. Primero iniciando, vimos la foto de él y me cayó una nostalgia. Me sentí triste porque mi papá con nosotros, conmigo, mi hermano, nunca tuvo fotos. O sea, nunca se tomó fotos. Y también, este, pasaron muchas cosas que voy a hablar un poquito más adelante. Me cayó nostalgia y me dijo mi hermano, hey, ¿sabes qué? Nuestro papá nunca tuvo foto con nosotros. Y mamá me dice, yo le dije, hey, pero, o sea, es cierto lo que dice mi hermano. Y me dijo ella, sí, pero en ese tiempo no había cámara, o sea, mi papá tenía pisto, mi papá tenía teléfono. ¿Por qué no sentarse o decirle, hey, tomemos una foto con mis hijos o algo, va? Si realmente los quería, pero en este caso no nos quería. La cuestión es esta. La relación que yo tuve con mi papá fue muy nula. Yo prácticamente me crié sin un papá. Crecí y me desarrollé en la vida sin un papá. Pero gracias a Dios estuvieron mi mamá y mi mamá. O sea, mi abuelita y mi mamá conmigo. Entonces, what the fuck, o sea, esta onda capta todo hasta cuando yo me estoy quedando sin voz. Entonces pasó esto. Crecí. Mi mamá dice que mi papá bien atento cuando estaba niño, que no sé qué, que no sé cuándo, que me compraba de todo, que allá. Y ella me dice eso, que mi papá, o sea, los compraba todo, que los quería, que no sé qué. Vale, pero en aquellos tiempos, hablando de que cuando tenía 1 año, cuando tenía 2 años, cuando tenía 3, 4. Y está bien, porque, o sea, hay padres que abandonan a sus hijos a esa edad. Pero de allí mi vida cambió, empecé a crecer y a mí me daba pena decir que yo tenía papá. Para mí mis amigos, o sea, de la infancia, para ellos yo no tenía papá, aunque lo conocieran, pero según yo, como yo lo relataba, yo no tenía como un padre, se puede decir. Entonces, yo siempre mi papá lo di por muerto. Para mi papá siempre estuvo muerto. Aunque ya murió, porque murió hace 2 años, para mí siempre mi papá estuvo muerto porque nunca estaba presente con nosotros. Aunque me digan, no, pero qué feo, que no sé qué. O sea, pero es la verdad. Mi papá nunca estuvo presente. Quien se encargaba de las cosas era mi mamá. Quien decidía qué hacer era mi mamá, era mi abuela. Nunca un padre, ¿saben? Aunque, pues sí, los duela decir la verdad, pues es cierto. Mi mamá era la encargada y mi abuelita. Entonces la relación que yo tuve con mi papá fue muy inestable. Nunca los hablamos.
cuando él venía a la casa, nosotros ya sabemos a lo que venía. Venía prácticamente a ver a mi mamá, a verse con ella. No les dedicaba tiempo a nosotros. Nunca los preguntó, hey, ¿estás bien? Hey, ¿se sienten bien? ¿Necesitan algo? Y yo recuerdo, porque esto fue en 2018, entrando 2019. Yo estaba estudiando la high school, estaba estudiando el bachillerato. Y mi papá me dice, no, yo le digo a mi mamá, viene, yo necesito pisto, tengo que estudiar, no tengo tal cosa, tengo que comprar tal cosa, tal cosa, tal cosa. Porque necesito, o sea, nosotros nunca fuimos de una familia adinerada, siempre hemos pasado como dificultades en el ámbito del dinero, se puede decir. Porque cuestiones de mi abuela, cuestiones que mi mamá no podía trabajar porque tenía que cuidar a mi abuela, etcétera, etcétera, casi no tuvimos mucho tiempo. Pero respondiendo a mi pregunta que yo me hice anoche, ¿pude sobrevivir sin un papá? Perdón, ¿pude sobrevivir sin un papá? Les quiero dar la respuesta. Y con factos, con hechos. Ese día que yo le dije a mi mamá, necesito tal cosa. Hay un señor vendiendo afuera, pero no importa. Necesito tal cosa. Yo tengo que ir donde mi papá a pedirle dinero porque, o sea, usted no tiene. Usted lo que alcanza a agarrar, porque en ese tiempo yo no trabajaba, solo era mi mamá. Y era por cuestiones que mis tías le ayudaban a veces, o que mi mamá se rebuscaba haciendo algo, así. Pero en ese tiempo yo no trabajaba, o sea, mi mamá se tenía que rebuscar con un poquito que tenía. Yo le dije, mire, yo voy a ir donde mi papá, voy a ir donde Don Cruz a pedirle pisto para mi bachillerato. Porque yo tenía que ir de 6 de la mañana a 6 de la tarde, tenía que llevar pisto, tenía que comer allá, tenía que hacer tal cosa, tenía que hacer aquí, tenía que hacer allá. O sea, yo necesito pisto. Vaya, me dice, voy a ir con vos. Lo fuimos, agarramos un bus de donde yo vivo hasta allá. Llegamos, 1 hora, 2 horas de viaje son, vivía lejos. Llegamos, el señor estaba ya acostado en una hamaca. Llegamos, vimos un montón de trapos de señoras, unas maletas. Mi mamá ya no estaba con él, o sea, el maestro seguía con su vida. Vengo yo y le digo, yo en ese tiempo yo no tenía una tele. Y él tenía dos teles. O una, no me acuerdo muy bien, pero una. O sea, tenía la casa bien, tenía comida, tenía de todo. Llegué donde él y le digo, mire papá, me pasa tal cosa. Váyame, ya vamos a conseguir pisto. Maestro tenía, porque el maestro tenía terrenos. Y llegamos, le explico lo que porque yo iba, porque yo necesitaba la ayuda. Vaya, me dice. Y viene, y tranquilo. Le dice a mi mamá, mira, no tengo, váyanse. Y, o sea, pero vos dijiste que ayer te habían pagado, que no sé qué, que no sé cuándo. Porque el maestro como que vendía terrenos fiados, o sea, lo daba y él le recibía el dinero. Y me dijo eso, o sea, no tengo. Y vengo yo, y le digo a mi mamá, vámonos, ya ni modo, ya estuvo. Y viene el maestro y me dice que lo fuéramos, que teníamos solo como 15 minutos para irnos. El hijo de él, el hijo mayor, no sé quién diablos es, porque tiene como un montón de hijos y yo no los conozco a todos, ni los conozco, ni los voy a conocer en mi vida. Ya había llamado a los pandilleros que hay en esa zona. Así lo dijo. Y yo como que diablo, hermano. Le digo a mi mamá, y parece donde él vivía era una zona contraria a donde yo vivía, porque en mi país hay diferentes pandillas, pero donde él vivía era una zona contraria, porque todos esos terrenos los había vendido y habían hecho casas, entonces se habían llevado a meter los pandilleros.
No sé cómo, pero ajá. Entonces, me decepcioné tanto que yo en ese mismo día yo dije, yo no tengo papá. Y lo volví a recalcar lo que yo había dicho de niño. Yo no tengo papá. Y cuesta. Porque a mí sí me ha costado, yo sí he deseado que haya una persona que me dé un consejo, haya una persona que me diga, hijo, yo sé que no los hablamos, pero mira, veámonos, salgamos, o sea, así. O cuestiones así, va, pero mi papá solo buscaba a mi mamá por ella. Y mi mamá siempre se lo recalcó a mi papá, que él tenía hijos y que, pues, puta, tan siquiera le dedicara tiempo, va. Pero el maestro nunca quiso dedicarnos tiempo, nunca quiso ser un padre. Y ese es el pedo, o sea, nunca fue un padre para mí. Y yo dije, nunca tengo papá, esta mierda nunca pasó. Le dije a mamá, bueno, ni modo, así es la vida, ya vamos a ver cómo hacemos. Y mamá nunca ha estado sola, siempre ha tenido la bendición de Dios, la bendición de amigos, familia y personas que no conocemos, pero siempre le han ayudado. Entonces, después de esto, tuve que crecer, seguí estudiando, estudié inglés, ahorita mismo tengo un buen trabajo, o sea, no es el que yo deseo. Digo buen trabajo, pues la paga no es el que yo deseo, porque realmente me quita tiempo, vida y mis años de juventud. Pero, o sea, estoy ahí y ánimo. Pero crecí sin él, me crié sin él, aprendí a hacer cosas sin él. Aprendí a jugar fútbol, casi no puedo jugar, pero aprendí. Jugar básquetbol, aprendí sin él. Aprendí a cómo rasurarme, aprendí a cómo ser el padre de una familia. Aunque no lo crean, yo me consiento que yo soy como el papá de mi familia. El maestro que tiene las responsabilidades, así lo siento yo. Las responsabilidades porque nunca tuve un papá, entonces yo me tuve que echar ese hombro, intentar ser el papá que nunca tuvo mi hermano. Aunque no es posible, ¿va? Porque solo soy un niño en ese tiempo. Pasaron muchas cosas en mi vida. Que mi abuelita cayó enferma y pasábamos con mi hermano. Yo me acuerdo que pasábamos noches solos, días solos. Yo me encargaba de hacer desayuno, yo me encargaba de enviarlo a la escuela, porque mi mamá nunca podía estar ahí. Por cuestiones de, o sea, mi mamá tenía que cuidar a mi abuela en el hospital. Un día mi abuela enfermó y todo cambió. Entonces, pasaron muchas cosas y aprendí. Entonces, respondiendo a mi pregunta que me hice ayer, sí, pude sobrevivir sin mi papá y yo sé que voy a llegar a más sin mi papá. Y yo sé que si ustedes pasaron por una cosa similar, que sus papás fueron una caca, porque eso solo es una pequeña historia de lo que tengo por contar. Y quizás mi mamá tiene más historias que contar. Pero sí pude. Y me alegro que sí pude. Nunca me he sentido mal porque no estoy ahí y nunca lo voy a hacer. Siempre he salido adelante y todas las cuestiones que he hecho, lo he hecho sin él. Y yo sé que estoy joven todavía, que tengo apenas 21 años y que me falta más. Así que fuck mi papá. Gracias por escucharme y por verme. Un podcast sencillo, pero solo era un tema específico, no era gran cosa. Así que hasta luego.